Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Por acá muy contento de estarlos saludando en esta tercera sesión, que es una continuación de la sesión anterior donde abordamos la temática del desarrollo urbano y las desigualdades urbanas en América Latina. En esta sesión vamos a profundizar en las implicancias urbanas del modelo neoliberal en nuestra región. Nos vamos a centrar específicamente en las políticas que han facilitado la mercantilización de la vivienda y específicamente en las políticas de vivienda social. Es importante también decir que con esta sesión cerramos el primer bloque del seminario que trata de la cuestión urbana en general y las desigualdades urbanas en específico, y a partir de la próxima sesión vamos a empezar a abordar el tema del derecho a la ciudad. En este proceso de análisis de la mercantilización de la vivienda vamos a poner atención especial en el fenómeno de la privatización de los procesos de producción, de distribución, provisión y adquisición de vivienda como uno de los factores críticos para comprender las dinámicas urbanas dentro del modelo neoliberal. Asimismo, vamos a pasar una revisión a las dinámicas de financiarización de la vivienda, que es un fenómeno que, como conocen, es de escala mundial, está muy vinculado a a las crisis económicas globales y que está teniendo implicancias importantes en las ciudades contemporáneas de nuestra región. Para desarrollar esta temática vamos a contar en primer lugar con una exposición de lujo de parte de Raquel Rolnick, quien es la ex relatora especial para vivienda adecuada de Naciones Unidas, que expondrá los fenómenos de la mercantilización de la vivienda en América Latina en la actualidad y que será complementada por los artículos de la bibliografía obligatoria. En primer lugar, el artículo de Matos, donde se aborda la temática de la mercantilización y la financiarización a una escala urbana. En segundo lugar, un artículo también de Raquel Rolnick, donde se refuerza la exposición poniendo énfasis en el proceso de financiarización a nivel global de la vivienda. Y finalmente, el artículo de los colegas del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile, donde se estudia el fenómeno en el caso chileno, que como ustedes saben es uno de los casos paradigmáticos de la implementación de políticas urbanas y de vivienda en el contexto neoliberal en América Latina. En las lecturas optativas también hemos buscado poner casos a disposición de ustedes, casos de distintos países de América Latina que están aquí representados y que invitamos también a que puedan leerlo. Por otro lado, quisiéramos comentarles, y algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, que hemos creado un nuevo módulo en la plataforma que se llama Espacio de Intercambio, que como su nombre lo indica, es un espacio que está generado para proponerles actividades extracurriculares que fomenten la participación y el intercambio de los participantes del seminario en distintas temáticas que están vinculadas con la temática general del seminario. En esta ocasión hemos abierto dos espacios que van a poder encontrar dentro de este módulo que se llama Espacio de Intercambio. El primero es un foro de expresiones artísticas del hábitat popular, el derecho a la ciudad y la defensa de los territorios urbanos, donde buscamos fomentar que todos los participantes y todas las participantes de los distintos países y ciudades de América Latina podamos contribuir con materiales que de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia están vinculados con la temática del seminario y que sean expresiones artísticas que nos hayan inspirado. Estamos pensando en compartir con el resto de los participantes canciones, poemas, cuentos, fotografías de murales, de otras expresiones en la vía pública que estén orientadas a expresar desde la propia producción de los ciudadanos y las ciudadanas las formas de habitar popular, las formas de promover el derecho a la ciudad y de resistencias en el campo urbano. Entonces está abierto ese foro para que cada uno de nosotras y nosotras pueda compartir con el resto de los participantes y también para que podamos de esta manera ir conociendo otras experiencias de otras ciudades y otros países de América Latina y del mundo. Por otra parte, está el otro espacio que se llama sala de prensa. Esta será una sala para poder compartir
entre los participantes sobre temas coyunturales o sobre noticias coyunturales que estén pasando alrededor de la temática de los asentamientos populares y el derecho a la ciudad. Como sabemos, este es un tema que tiene mucho desarrollo coyuntural, que pasan cosas prácticamente de forma cotidiana, y en este espacio la idea es que nosotros podamos ir actualizándonos y creando nuestra propia sala de prensa donde podamos compartir noticias, artículos de opinión, investigaciones periodísticas, fotoreportajes y cualquier tipo de material coyuntural que vaya surgiendo y que nos permita a todos y a todas mantenernos actualizados de lo que está pasando también sobre esta temática al nivel latinoamericano. Entonces, están abiertos estos espacios para que lo podamos aprovechar, para que lo enriquezcamos de manera colectiva y para que fomentemos el conocimiento de nuestra región entre todos y todas las que estamos acá. Les invitamos a participar y aprovechar la diversidad del grupo y a contribuir en el debate. Nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo. Hasta luego. Históricamente, en América Latina, la mayoría de la población no ha tenido lugar en las ciudades. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica que eternamente excluye las mayorías que equivalen, por supuesto, también a los sectores de más bajos ingresos de la población, de una ubicación, de un lugar en la ciudad, de tal manera que la inserción preferencial de la mayoría de la población en América Latina es el proceso de autoconstrucción, de autopromoción de su vivienda en situaciones, en términos de tenencia, de seguridad de tenencia, en términos de sus vínculos con un territorio, eternamente marcadas por un grado de ambigüedad, en términos de que si las personas efectivamente hacen parte de la ciudad o no hacen parte de la ciudad, si están ubicadas en una ubicación que es para siempre o es una situación transitoria. Yo estoy hablando no solamente de las favelas, de los espacios de ocupación de tierras vacías, de tierras públicas o privadas que no necesariamente pertenecen a las personas que ocupan, pero también estoy hablando de las lotificaciones populares, de la manera de la construcción del hábitat popular en América Latina, siempre marcada por precariedad urbanística y una ambigüedad con respecto a su situación legal, ilegal, formal, informal. Y el hecho de que no tenemos palabras para definir claramente esta situación hace parte de esta ambigüedad. ¿Qué ambigüedad es esta? Una ambigüedad que ha sido constituida en los años de grande crecimiento urbano, de un proceso de urbanización intenso en América Latina, especialmente a partir de los años 50, 60, los 70 del siglo pasado, claro, depender de la historia específica de cada país, de cada territorio, pero en el marco de un proceso de industrialización de la región, un primer gran rasgo de industrialización que requería una mano de obra disponible para trabajar para bajísimos ingresos, y este ha sido el modelo histórico de la competitividad latinoamericana, que es pagar muy poco a los trabajadores con sueldos que jamás han sido suficientes para cubrir sus necesidades de reproducción de su propia vida, especialmente en el quesito vivienda. Esto quiere decir que aunque los sueldos y los salarios mínimos han sido establecidos por los gobiernos, jamás los sueldos, los salarios, los ingresos de los trabajadores en la ciudad han cubierto el costo de una vivienda, sea en términos de pago de alquiler, sea en términos de compra de la casa o del departamento, de tal manera que fueron los trabajadores ellos mismos que han con su propio esfuerzo construido su propio hábitat. ¿Con qué recursos? Con recursos muy pequeños, con recursos muy escasos, quiere decir
poca plata, poca capacidad técnica y en las ubicaciones que en términos más generales han sido dejadas, toleradas, para que fueran ocupadas. ¿Y qué ubicaciones son estas? Son ubicaciones que por razones de legislación o protección ambiental o por razones concretas de dificultad de ocupación, como pendientes muy fuertes, como orillas de los ríos, todas estas ubicaciones que el mercado formal, regular, no podía acceder por una cuestión de bloqueo legal o por una cuestión de mala calidad de los terrenos para poder ocupar, se ha transformado en una reserva de tierras históricamente para la autoproducción del hábitat. Esto también incluye, por cierto, las periferias, porque las periferias lontanas, lejanas, donde no hay nada, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de educación, no hay oportunidades de desarrollo humano, de desarrollo cultural, de desarrollo económico. Estas también, y por lo tanto no les interesa al mercado formal, históricamente concentrado para proveer vivienda a los sectores medios, de ocuparlas. Así que el lugar de los pobres se ha convertido históricamente en América Latina en periferias muy lejanas y también en áreas muy malas desde un punto de vista urbanístico, donde se alojó, se desarrolló un mercado informal, paraformal, semiformal, legal y ilegal de vivienda autoproducido por los propios trabajadores. Por cierto, la actitud perante este mercado ha sido siempre no absoluta, de ser ilegal y por lo tanto no podemos dejar, o sí, es totalmente parte de la ciudad, por lo tanto vamos a integrarla totalmente, sino de ambigüedad. ¿Por qué de ambigüedad? Porque este ha sido históricamente la manera, la forma a través de la cual ha sido posible tener un ejército industrial de reserva. ¿Qué quiere decir? Una mano de obra grande, disponible, a bajísimo costo, lista para trabajar y para poder poner en marcha la máquina de extracción de más valía, la máquina de extracción de más valor, de plusvalía. Es muy importante comprender que este modelo es un modelo que también en tiempos de democratización también tenía una ventaja increíble y tiene hasta hoy, porque la situación de ambigüedad es una situación que de un lado permite acomodar un crecimiento económico concentrado, con renta concentrada en las manos de pocos, también concentrar las áreas urbanizadas de calidad, donde hay mucha inversión pública, también en las manos de pocos, de tal manera, y ahí toda la regulación urbanística, la zonificación ha tenido un papel muy importante de reservar las áreas mejor ubicadas para los sectores de más altos ingresos a través de los modelos de ocupación del suelo, definiendo modelos de ocupación del suelo que no tienen nada que ver con la autoproducción del hábitat popular, con sus características de multifamiliar, horizontal, progresivo, modelos y morfologías que son modelos y morfologías prohibidas por la regulación urbanística. ¿Prohibidas dónde? Prohibidas donde hay inversión urbanística fuerte, por lo tanto, donde el suelo vale mucho, por lo tanto, donde se reserva apenas para el sector de más altos ingresos. O sea, estamos hablando de un proceso histórico de concentración de renta y de poder en la ciudad que se reproduce a través de la propia producción de la ciudad. Pero ¿cómo es posible que al mismo tiempo hay un modelo tan concentrador de renta y poder y especialmente si hablamos
de los 80s, 90s, cuando hubo un proceso de democratización en los países latinoamericanos y en que en casi todos se instituyó el voto universal de todos, incluso el voto de los que viven en situaciones de precariedad, inseguridad, de tenencia y ambigüedad. Pues justamente la ambigüedad también ha sido la que históricamente ha permitido establecer las prácticas clientelistas en la región. ¿Por qué? Porque una vez que no está claro si el asentamiento es formal, informal, legal, ilegal, permanente o transitorio, la decisión discrecionaria de cada gobierno, de cada alcalde, de cada concejal, con respecto de cada gobernador, con respecto a las inversiones de integración de este espacio a la ciudad, es vista, vivida, trabajada, no como un derecho de las personas, sino como un favor a que se retribuye con el voto. Así que es muy importante también para la reproducción de una máquina clientelista tener una política urbana excluyente. El modelo histórico de producción del hábitat popular y su implicación económica para un modelo concentrador de renta y poder y su implicación política para reproducir el poder en las manos de pocos que concentran la decisión sobre la ciudad, es muy importante decirlo que no tiene nada que ver con falta de plan o falta de proyecto de ciudad, sino con una política y un plan muy concreto que es definido a partir de la matriz, del paradigma de la ciudad como un negocio, la ciudad como un business, la ciudad como la predominancia de los sectores, de los segmentos que tienen en la ciudad su negocio. Y estamos hablando de quién? Estamos hablando del sector de incorporación y promoción inmobiliaria, las constructoras y todo el circuito generado por ese sector. Estamos hablando de los lotificadores, de los urbanizadores, de los productores de urbanizaciones y estamos hablando también de los prestadores de servicios públicos como los contratistas que producen concretamente el espacio de la ciudad y los concesionarios de servicios públicos como el servicio de transporte, como el servicio de basura. Es importante, y no vamos a desarrollar este punto, pero es importante también mirar que un proceso como este, por ejemplo, de expansión periférica, generó el modelo del sistema de transporte de bus como un altísimo negocio para las pocas empresas en la medida que generó larguísimas distancias entre locales de trabajo, locales de estudio, locales de empleo y locales de vivienda, generando la necesidad y el sistema de buses históricamente y los buceros históricamente han tenido un papel muy determinante en la conducción de la política urbana, por cierto, en un complejo que incluye no solamente los empresarios, sino también los partidos políticos y los políticos involucrados en las decisiones sobre la política urbana. Entonces estamos hablando de una relación entre el Estado y el mercado y particularmente de un proceso de privatización del Estado en el sentido de que el Estado ha servido históricamente, ha sido capturado históricamente por los intereses de estos segmentos que tienen en la ciudad su mayor negocio, su mayor mercado. Esto es muy importante entender que esto ha sido un proceso histórico y que ha marcado el proceso de desarrollo de las ciudades. Este proceso ha tenido
En los periodos más recientes, y ahí estamos hablando, claro, ahí a depender de la experiencia concreta de cada país. Yo diría, en Chile una experiencia mucho más temprana, ya bajo Pinochet, en Brasil una experiencia mucho más contemporánea, ya bajo Lula y el PT y los primeros años del siglo XXI. Entonces, pero en este largo periodo, entre la mitad y el final de los 70 y ahora el contemporáneo, ya la primera década del tercer milenio, hemos visto un cambio importante en la forma de organización del capital. Y es un cambio global, internacional, pero que afecta muchísimo también a la ciudad y su producción. Y este proceso podemos llamarlo de financiarización del modo de producción capitalista y mercantilización mucho más amplia de la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una transformación global, de un paradigma que jamás ha sido implementado en Brasil, pero que existía como utopía de política de vivienda, política de ciudad como una política social, por lo menos alimentando las luchas históricas en la región por el derecho a la vivienda, por una política de vivienda de Estado dirigida a los sectores de más bajos ingresos, etc., transformando la vivienda de un derecho humano, de una política social, a una mercancía o aún más a un activo financiero. El famosísimo Hernando de Soto, que hablaba de la idea, ¿por qué los pobres son pobres? ¿Por qué no utilizan la tierra que ocupan como un activo financiero capaz de alavancar, de funcionar como una garantía, un collateral para préstamos bancarios y por lo tanto participar activamente del sistema capitalista? La transformación de la tierra urbana en general, de la vivienda en particular, de política social en mercancía y un activo financiero ha influenciado tremendamente las políticas de vivienda y las políticas urbanas en todo el mundo y particularmente en el caso de América Latina. Y esta transformación es una transformación, y creo que el ejemplo chileno es un ejemplo muy importante porque es un ejemplo pionero que después ha sido reproducido ad eterno en varios países de la región, y hablando de México, en Brasil de una manera muy masiva, y en otros países quizás también, que es la idea de que la vivienda es una mercancía que puede ser comprada por los pobres con tanto que el Estado propicie la posibilidad de acceso al crédito vía un subsidio. En Chile, eso ha sido movilizado por la política de Pinochet con dos objetivos. Primero, muy importante, de transformar cada trabajador en un propietario y por lo tanto fortalecer la idea de propiedad privada, pero también una estrategia para desmantelar los campamentos, desmantelar los asentamientos populares que eran también la base política principal de Allende y de la izquierda chilena. Esto significó un masivo proceso de producción de vivienda vía mercado privado, subsidiado por el Estado, produciendo miles y miles de viviendas en las extremas periferias de las grandes ciudades, y el desplazamiento de los campamentos, de las áreas que habían sido autoproducidas por los propios trabajadores, de las áreas más bien ubicadas de la ciudad. ¿Y esto qué significa? Significa la apertura de una frente de expansión para lo que llamamos nosotros el complejo inmobiliario financiero
en las áreas más centrales, limpiando las áreas más centrales de utilizaciones que no son las más rentables para las inversiones financieras involucradas. Entonces, esto significa que hay una relación muy grande entre producción masiva de vivienda sin ciudad en las periferias y también el avance de lo que llamamos nosotros el complejo inmobiliario financiero, que tiene como máxima, la idea básica es que el mejor uso de la tierra urbana es el uso, la utilización que sea la más capaz de generar interés y remuneración para el capital global, excedente global invertido en el local. Esto significa torres corporativas, shopping centers, hoteles de banderas internacionales. Jamás vivienda popular, vivienda de la gente, escuelas públicas, áreas públicas, porque esto, al no ser los grandes museos, equipamientos culturales de grife que sirven justamente para valorizar estas ubicaciones, esto no se puede hacer porque esto no remunera el capital financiero que ha tomado el sector inmobiliario en los años recientes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un avance de un complejo inmobiliario financiero y cuál es el efecto de la tomada de la producción de la ciudad por las finanzas sobre los más pobres, sobre los territorios populares? Creo que esto es muy importante para entendermos por qué las políticas de vivienda reproducen históricamente la cuestión, la característica de que el lugar de los pobres es en la no ciudad, transformando lo que es el derecho a la vivienda. Y derecho a la vivienda no es 4 paredes y un techo. El derecho a la vivienda se define a partir de un lugar, claro que por supuesto puede ofrecer conforto y protección contra los elementos, la lluvia, el viento, el calor, pero también que a partir de este lugar se pueda acceder a otros derechos humanos, el derecho al trabajo, a la renta, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la libre expresión cultural, o sea, la producción masiva de contenedores de gente en las periferias no es derecho a la vivienda, es producción masiva de un producto que también ha sido financiarizado, porque parte de esta producción tiene mucho que ver con el hecho que las grandes constructoras que han entrado en el sector vivienda han abierto su capital en las bolsas de valores y por lo tanto han tenido metas de producción y de rentabilidad en escala, o sea, esa forma arquitectónica no es desafortunadamente solamente una epidemia de falta de creatividad de los arquitectos, sino un elemento estructurador a partir de la definición de la vivienda como negocio, de la vivienda como mercancía, de la vivienda como activo financiero y a partir de la tomada del sector de producción de vivienda por el sector financiero, como uno de los elementos más generales de tomada del sector de producción general de la ciudad por el sector financiero. Pero hay que entender que hay una relación muy grande entre la producción masiva de viviendas y el avance del complejo inmobiliario financiero, de tal manera que como hemos hablado, como hemos referido en los años 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, que la totalidad
de la producción del hábitat popular autoconstruido tenía mucha relación con la producción de un ejército industrial de reserva en la ciudad, ahora ya no es más el mismo proceso que estamos hablando hoy. Ahora ya estamos hablando de un otro proceso, que es un proceso donde la tierra ocupada por los sectores de bajos ingresos tiene un potencial muy grande de ser una tierra que pueda ser movilizada rápida y fácilmente por la expansión del complejo inmobiliario financiero, y ahora estamos hablando de remociones, estamos hablando de desplazamientos, estamos hablando de los procesos más recientes que hemos visto en varios países de América Latina, que es el hecho de que la desapropiación de los asentamientos populares, al contrario de la expropiación de los asentamientos de clases medias, no se paga la tierra, no se paga la gente lo que vale su ubicación, y por lo tanto es fantástico para la expansión, para la tomada por el sector, por este complejo inmobiliario financiero. Lo que quiero decir es que estamos en un cambio donde de locus del ejército industrial de reserva, los asentamientos populares se han convertido en tiempos recientes en reserva de tierras para ser movilizada en el momento dado para los grandes proyectos, los megaproyectos de expansión del sector del complejo inmobiliario financiero, reforzando y fortaleciendo aún más la segregación urbana en nuestros países. Pues delante del cuadro que acabamos de presentar, creo que hay que discutir para finalizar las perspectivas futuras que pasan. Por cierto, este modelo que ha tomado nuestras ciudades en tiempos recientes es muy claro que no ha sido capaz de ofrecer vivienda adecuada y derecho a la ciudad para la mayoría de la población. No es por casualidad que movimientos sociales muy importantes están hoy emergiendo en América Latina en, a mi juicio, más un ciclo, un nuevo ciclo de luchas que hemos visto en otros momentos en la región. En esta vez,